Bueno, pues seguimos. Ven que habíamos quedado en que teníamos pendiente toda esta parte, y con ello que vamos. Seguimos en el estudio gráfico de funciones y ahora tocará los puntos de corte con los ejes, que como la propia palabra dice, son puntos y no intervalos. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que como tal son intervalos, y los puntos máximos y mínimos, que son puntos, ¿vale? Dominio, recorrido, continuidad, son los 3 puntos hasta ahora estudiados, y entonces seguiremos con los puntos de corte con los ejes, que obviamente entrará tanto eje X como eje Y. Entonces tendremos que estudiar los puntos de cortes tanto con el eje de las X como con el eje de las Y. Eje X, eje Y. Vaya por delante que como puntos que son, repito, ahora hablaremos de estas expresiones. Siempre paréntesis, hasta ahora no nos lo planteamos, pero toda vez que ahora ha surgido toda una nueva nomenclatura que son intervalos, pues conviene recordar que los puntos sabíamos hacerlo, pero conviene recordar que siempre se hacía paréntesis, siempre coordenada X, coordenada Y. Como tal, ahora sí utilizaremos los dos ejes para poder identificar los puntos. También conviene decir que en el eje Y solo podrá haber un punto. De no ser así, vamos a suponer que tengo eje X, eje Y. Vamos a suponer una gráfica que hiciese esto, y aquí se fuese, ¿vale? Tendríamos un punto de corte con las Y, 2 puntos de corte con las Y y 3 puntos de corte con las Y. Pero ojo, ¿qué habíamos dicho sobre las funciones? Esto no sería una función. Hemos dicho que una función, para una X determinada, le corresponde una y solo una Y. Eso lo representábamos siempre de la forma esta, que ponemos X e Y, y decíamos que a una X determinada solo le correspondía una Y, y no podía ocurrir nunca que a una X determinada le correspondiese una segunda Y. Esto no es función, por tanto volvemos a lo mismo. El eje de las Y's permite un solo punto de corte, ¿vale? Esto es esencial. El eje de las X no he dicho nada porque perfectamente puede haber infinitos, y cójanlo con cuidado, infinitos puntos de corte, ¿vale? En el eje de las X. ¿Por qué? Vamos a poner, por ejemplo, voy a borrar aquí, a ver si a la bestia puedo borrar. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Vamos a ver. Eso es. Vamos a suponer pues esta función. ¿Cuántos puntos de cortes hay? Aquí, 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 aquí,
¿vale? Y si esto siguiese, pues suponemos que hay infinito. Eso podría ocurrir, y esto es típico de las funciones trigonométricas, del seno, coseno y demás, que son cosas de cuarto grado eso. Pero en todo caso, sabemos que podría ocurrir y no hay problema, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, tendremos que calcular los puntos de corte con los ejes. Repito, eje Y, un solo punto o ninguno. Eje X, vamos a poner cualquier posibilidad, referido a que bien puede haber infinitos, puede haber 2, 4, 3, ninguno, en fin. ¿Cómo es posible que no haya ninguno? Por ejemplo, supongamos esto es la X y esto es la Y, y la gráfica es esto, paralela al eje X, pues nunca va a cortar con el eje X. O una parábola que tiene su vértice inferior, el vértice ahí, y como es cóncava, va hacia arriba, nunca cortará con el eje X, por ejemplo. O aquí, esta nunca cortará con el eje X, por ejemplo, ¿vale? No tiene por qué cortar, podría no haber corte con el eje de las X. Pues ya estoy un poco diciendo todo esto, ya estoy de alguna manera, volvemos a lo de siempre, entender que me preguntan, sería la primera parte, entender la pregunta, ¿a qué se están refiriendo cuando me están preguntando esto? En segundo lugar, tenemos que saber leer en la gráfica la respuesta que queremos, ¿vale? Y a eso vamos. Si ya sé que me están diciendo, oye, mira, la función cuando corta con los ejes, bien con el X, bien con el Y, bueno, pues tan sencillo como vamos a poner, por ejemplo, esta curva, abierto y abierto, ¿vale? La cuestión es, cojo el eje Y, ¿hay algún punto de corte con el eje Y? Lo empiezo a recorrer desde menos infinito hasta más infinito. Voy recorriéndolo y de repente ahí hay un punto de corte. Sería el punto de corte con el eje Y. Vamos a suponer que esto es menos 1, menos 2, pues sería el 0 menos 3. Aquí está, el 0 menos 3. Bien, y ahora con las X vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo en esto. Voy recorriendo desde menos infinito hasta más infinito el eje de las X, y ahí voy a ir viéndolo, lo voy recorriendo, y de repente encuentro un punto, luego encuentro otro punto, y acabo por encontrar un tercer punto. Vamos a suponer que este es el punto, este es 1, 2, 3, sería el menos 3, 0, el menos 1, 0 y el 2, 0, por ejemplo. Esta es la forma como se escribe. Son puntos y como tal no hay cuestión, ¿vale? Entender que me pregunta, pues yo recorro en el eje X e Y y veo dónde corta. Saber leerlo en la gráfica, pues esto visual, esto que entiendo lo hago visual. Recorro la X, ¿dónde corta? Perdón, la Y, y veo que corta en ese punto. Hago lo propio también con el eje de las X y voy viendo que corta en unos determinados puntos. Y como puntos que son, y es algo que ya sabemos representar, todo punto, vamos a volver a recordar eso aquí, todo punto tiene una coordenada X y una coordenada Y, y siempre en paréntesis. Estos serían los puntos de corte con los ejes, no hay mayor historia, ¿vale? Poco más. Pasamos entonces a estudiar el crecimiento de una función. En realidad, como tal, estos son intervalos. De hecho, hay veces que se hace referencia a ellos como intervalos de crecimiento
y de decrecimiento. Entonces son intervalos y como tal se leen en el eje de las X. Recuerden que solo en las Y es el recorrido. Rara avis que le decimos. En segundo, saber leer la gráfica. Pues como yo, es de alguna manera saber si asciende un tramo o desciende. Siempre de izquierda a derecha, ¿vale? Siempre de izquierda a derecha. Y tercero, voy a poner idem referido a la forma de escritura de intervalos que ya vimos desde el dominio, pero que recordaremos ahora. Vamos a suponer los ejes cartesianos, ejes de coordenadas. Sabemos que este punto de en medio es el origen, que es el 0, 0. Y ahí vamos a representar una función aleatoria. Por ejemplo, vamos a ver una cualquiera. Quiero el crecimiento, pues vamos a decir así. Vamos a ponerle aquí que da un salto. Vamos a hacer así y así hasta el infinito. Vale, y ahora sí que tengo que marcar. Vamos a decir que este punto de aquí es el menos 2, por ejemplo. Vamos a decir que aquí está el 2, que aquí está el 3. Vale, y que en este punto tenemos el 4. Esto está un poco cutrillo hecho, pero más o menos. De hecho, el 3 lo puedo apurar un poco. Pongo el 3 ahí. Voy a hacer una cosa. Ahí está. Si esto es el 3, ahora pongo aquí el 4 y queda un pelín mejor. Vale. Bueno, pues entonces, crecimiento. Es un intervalo y como tal lo miramos en el eje de las X, es decir, el eje de abscisas. ¿Vale? Solo me interesará el eje de las X. Ya no tiene sentido mirar en este caso el eje de las Y. Me da absolutamente igual. Voy de menos infinito a más infinito en las X, despreciando de alguna manera decir toda lectura posible en el eje de las Y. Y volvemos a lo mismo. Ahora tendría que decir, bueno, ¿qué tramos crecen y cuáles decrecen? Vamos a decir que ascender sería como de izquierda a derecha, sería algo así, y descender sería cuando la gráfica va de izquierda a derecha hacia abajo. Esa es la cuestión. Pues podríamos decir que este tramo de aquí crece, que de aquí a aquí decrece, que de aquí a aquí e incluido esta parte hasta aquí crece y que de aquí hacia allí vuelva a decrecer. Esto es lo que de alguna manera tenemos que ser capaz de ver. Si está subiendo o está bajando. Siempre leído de izquierda a derecha. Eso es muy importante, ¿vale? Si lo miras al revés, todo cambiaría y se pondría de manera opuesta. Así que eso no nos interesa. Bien, si voy a borrando todo. La cuestión es, si ya he visto qué intervalos crecen y cuáles decrecen, vamos allá. Yo sé que desde menos infinito hasta menos 2, la gráfica crecerá. Vamos a ir, la respuesta vamos a ponerla, aunque esté un poco apretujada aquí. Intervalo de crecimiento será de menos infinito. Importante, el menos infinito y el más infinito siempre van con paréntesis, siempre. No tiene sentido pensar que tienen corchetes. Tú no puedes incluir al infinito puesto que no es un número como tal. Así que diremos que va desde el menos infinito con paréntesis al menos 2. Y el menos 2, importante, es justo el punto, concretamente ese punto de instantáneo en el que pasa de estar subiendo a bajar. A ver, perdonen. Bueno, de subir a bajar, disculpen. Por tanto, es en ese punto en concreto ni sube ni baja. Y como tal, tenemos que decir que no está creciendo. Tampoco decreciendo,
Ni sube ni baja, ni crece ni decrece. Es un punto llano, digamos. Es lo que llamaremos posteriormente un máximo. Pero todo a su debido tiempo. Entonces tenemos de menos infinito a menos 2. ¿Dónde más crece? Unión. Pues sabemos que crece de 2. Por la misma razón, 2 es un punto en el que pasa de decrecer a crecer. Y es un punto, en ese punto concreto, es un punto llano. En este caso sería un mínimo y no un máximo como antes. Pero en cualquier caso va de 2 y por tanto habrá que pensar en poner un paréntesis y no un corchete. Disculpen que esto está quedando un poco caótico la respuesta, pero bueno, espero que se vaya entendiendo. ¿A dónde? A 4. ¿Vale? Por cierto, voy a pintar esto porque si no va a traer problemas. ¿Vale? No me interesa ahora. A 4. El 4, por la misma razón que ocurría antes en el menos 2 o que ha ocurrido en el 2, el 4 es un punto que ni crece ni decrece, en concreto será un máximo, pero como tal lo quito de los intervalos. Bien, y habría terminado, porque a partir de 4 en adelante y hasta más infinito, empieza a descender muy vertiginosamente la función. Ahora hablaré de los intervalos de decrecimiento. Pues tendrán que ser complementarios a estos de aquí. ¿Dónde decrece? Pues de menos 2, que tampoco entra, porque si no entraba en el crecimiento, tampoco entra ahora en el decrecimiento, puesto que el menos 2, repito, que es un punto que ni crece ni decrece. Le llamamos un punto, en este caso sería un máximo. Es justo el instante en el que pasa de crecer a decrecer. En una montaña rusa, tú vas subiendo, ya la ves venir, y hay un instante que te paras y bajas, y empiezas a bajar. Pues ese instante es un máximo, y en concreto es el menos 2. Así que el menos 2 no lo puedo meter dentro del intervalo de crecimiento. Bien, por la misma razón, también pondré un paréntesis en el 2. Es un mínimo, como tal, es donde está decreciendo y empieza a subir, y justo en ese intervalo, en ese punto lo dejo fuera. Pero efectivamente será el intervalo entre menos 2 y 2, todo el que está bajando. Ahí está. Unión, y aquí ya sí que me va a quedar fatal esto. Así que voy a ponerlo aquí debajo. Unión de 4, que tampoco entra a más infinito. Que nuevamente decimos que el infinito es muy importante decir que siempre en paréntesis. Más menos infinito. Siempre con paréntesis. Y esto sería el crecimiento, aunque ya estoy empezando, de hecho ya casi que lo he explicado, a comentar qué son los máximos y los mínimos, que es la parte que me quedaría ahora precisamente. Están muy relacionados los máximos y los mínimos con el crecimiento, máximos y mínimos con el crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque precisamente son los máximos y los mínimos aquellos puntos, y como tal ya empezamos a decir que son puntos no intervalos, y como punto tendrá una coordenada X y una coordenada Y claramente, son puntos en los que cambia el crecimiento. ¿Dónde cambia el crecimiento? Los intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Visualmente es muy fácil de ver, es decir, ¿cómo lo leo? Buscando montañas o valles, digamos, gráficos. Esto es un máximo, el de la izquierda sería un máximo, y el de la izquierda, perdón, el de la derecha sería un mínimo, porque lo que estoy haciendo es pasar de decrecer a crecer. Pues justo en ese instante es llano. De la misma manera, en el máximo empiezo a crecer y paso a decrecer, y en ese instante es un máximo, y es un punto llano, digamos, que no tiene pendiente, ni crece ni decrece. La pendiente sería nula, digamos. Bueno, pues, aunque ya lo hemos visto antes, por seguir un poco la forma de explicación de todo, si esto es la X y esta es la Y, vamos a poner, por ejemplo, esta... Me va a salir un poco churro. No.
Vamos a hacer así. Ahí. Este cierra y este cierra también, por ejemplo. Bien. Entonces, son puntos. Los máximos y los mínimos como tal son puntos. Y entonces tenemos que decir dónde hay montañitas, digamos, ¿no? Dónde hay picos de este estilo. Pues tendríamos en concreto dos. Cada uno con su respectiva coordenada X y su respectiva coordenada Y. Pues vamos a suponer que esto aquí es un 1, que este es el menos 2, que este es 0,5 y este es 1, por ejemplo. Pues tendríamos dos máximos siendo uno mayor que otro. Pues esa diferencia se hace diciendo que hay uno de ellos que es el máximo absoluto, que en este caso en concreto es el 1, 1, que es el máximo entre los máximos. Es el punto más elevado en ese sentido, es el máximo entre los máximos. Todo lo que no sea el máximo absoluto, aquí solo hay uno, pero podría haber infinitos, serán máximos relativos, que en este caso tenemos el menos 2,5. Nótese lo que acabo de hacer aquí, y es que he puesto un número decimal, y entonces hay veces que conviene para no confundir, cambiar la coma, esa coma que separa la coordenada X de la Y, la abscisa de la ordenada, ponerla como punto y coma, de manera que no nos confundamos con la coma decimal del 0,5. Otra forma es como yo he hecho, y es poner una debajo y encima, la decimal encima, y así tampoco hay confusión. Pero hay que evitar, lo voy a poner en otro color, hay que evitar poner expresiones de este estilo, porque uno podría confundirse. Esto puede parecer una terna de números enteros, por ejemplo, el menos 2, el 0 y el 5, y no es el caso que queremos representar, ¿vale? Así que cuidado con eso en caso de que ocurriese. Entonces vamos a borrar esto por aquí para poder bien. Y en los mínimos, por una razón semejante, tendremos dos. También podemos clasificar un mínimo absoluto, que es ¿cuál? Vamos a decir que es el menos 1, menos 2, y un mínimo relativo, que vamos a decir que es el 2 menos 0,5, por ejemplo. Entonces tenemos que los máximos y los mínimos no es más que detectar estas montañas o valles, que pueden aparecer en la gráfica. ¿Siempre hay máximos y mínimos? No, ojo, puede no haber máximos y mínimos. Un ejemplo puede ser cualquier recta que nosotros somos capaces de representar. Ahí no hay máximo ni mínimo, no hay discontinuidad, por ejemplo. Ahí todo crece, así que no hay intervalo de crecimiento. Quiero decir, todas estas cosas que estudiamos, no todas las funciones tienen que tener todo. Simplemente tenemos que fijarnos, ir analizando todos esos pasos: dominio, recorrido, crecimiento y decrecimiento, puntos de corte con los ejes, continuidad, perdón, me la salté, y los máximos y los mínimos, ¿vale? Con todo esto tendríamos ya el estudio de funciones listo. Sobre esto habrá que hacer ahora ejercicios, porque lógicamente es algo relativamente nuevo y que, aunque para algunos es sencillo, da pie a cierta confusión. Así que es importante. Por resumirlo, podemos decir que de las cosas que estudiamos, si quisiésemos hacer un resumen de estos 6 puntos, uniendo este vídeo con el previo, diremos que tanto el dominio
como la continuidad, como el crecimiento, son todos intervalos y se leen en el eje de las X. Diremos un poquito aparte que el recorrido es un intervalo también, pero es la rara avis aquella que solo él se lee en las sillas. Y tendremos que tanto los puntos de corte con los ejes, así como los máximos y los mínimos, serán puntos. Y como tal tendrá una coordenada X y una Y. En los intervalos cabe recordar en un recordatorio de intervalos que puede ocurrir que el punto esté cerrado, por tanto lo escribiremos como corchete, o que el punto esté abierto y por tanto lo escribamos como paréntesis, sabiendo que siempre menos infinito va con paréntesis y más infinito también va con paréntesis. Pues hasta aquí este vídeo. Con esto tendrán que ser capaces ya de hacer sin mayor dificultad los ejercicios 11, 13, 15 y 16. 11, 13, 15 y 16. Ha habido un email previo en el que les he mandado yo vídeos de apoyo de YouTube, pero también tienen este mismo, que es lo que, digamos, que lo que tendrán que aprenderse para poder contestar correctamente las preguntas. Como siempre digo, cuídense mucho, espero que estén llevando bien el confinamiento, que sean sensatos, muy responsables y sobre todo pacientes, sin agobiarse. No se agobien demasiado, sé que está habiendo mucha tarea,